Bueno, no sé si quieren, vamos iniciando con las consultas. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo tenía una consulta de un Buenas. ejercicio de un parcial. Sí, a ver si podemos compartirlo, Sí, así lo vemos, porque estoy no buscando el tengo, archivo. no tengo disponibles los parciales anteriores acá. Ahí le muestro un segundo. Bien, bárbaro, esa es la pregunta. Eh, Ahí se debería estar viendo la pantalla, ¿no? Sí, está apareciendo. De a poco, sí, tenemos tu pantalla. Era sobre el ejercicio 1. Sí, Lo traté de plantear, no llegué a nada. podés ampliarlo un poquitito, pero no alcanzo a distinguir bien. Ahí está, perfecto. Lo traté de plantear, no llegué a nada concreto y vi que había una resolución circulando de este ejercicio y también lo leí y no entendí muy bien cómo. Contame qué es lo que no entendés. Sí, lo que no entendés? lo que pasa es que no sé dónde estoy pifiando que cuando quiero encontrar la relación entre la temperatura en la recámara 2 y Sí. la potencia disipada en la resistencia, siempre en el medio me queda dando vuelta el término de la temperatura en la recámara 1 y no sé cómo deshacerme de ese término. Fíjate que vos tenés una conexión entre la temperatura de la recámara 1 y la temperatura de la recámara 2, ¿no? Sí, Tenés esa resistencia que, no veo un zongo, pero veo que hay una resistencia, tita R3, creo. Esa. Sí. Tita R1. O sea que entre la primera y la segunda hay una conexión. Es decir, vos pones calor en la primera recámara. Calor a lo bruto. Y parte de ese calor va transitando, ese flujo por radiación va hacia la recámara 2. ¿Sí? Más lentamente. Es como un amortiguador. Vos tenés ahí tita R1, es una especie de amortiguador térmico, digamos. ¿Sí? Entonces vos calentás mucho la primera recámara y algo bastante, porque es un aislador perfecto ese gris, vamos a decirlo, ¿no? Entonces en una dirección todo ese calor finalmente pasa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo modelas esto? Como un RC seguido como otro RC eléctricamente. No sé si sos eléctrico o mecánico. Electromecánico, sí, electromecánico. Bueno, como si fuera un RC con un... Claro, y otro RC colgado. Ok. ¿Sí? Sí. Sí. Perdón, bueno. Esa resistencia que hay entre el primer RC y el segundo, la resistencia del segundo RC, es esta tita R1. ¿Sí? Creo recordar, porque yo tampoco... Por ahí, si querés, lo planteamos el circuito eléctrico equivalente y por ahí así queda más claro. Por ahí. Sí, no sé. Sigo sin ver igual cómo deshacerme del término. Si me dejás compartir la pantalla a mí, sí, ya. No sé si tenés el enunciado o querés que lo mande al chat. No, pero más o menos. Es el superclásico del domingo, no te preocupes. Sí, no, esto es... Walter la tiene, pero ¿sabes qué? Sí. Atadísima.
Si vas a la filmoteca, creo que está. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si están viendo ahí la pantalla. Sí. Bueno, el punto es el siguiente. O sea, vos lo que tenés, desde el punto de vista térmico, es que sobre la resistencia eléctrica, ¿no? En el cual estás haciendo circular la corriente, vas a desarrollar una potencia. Entonces, vamos a plantear un circuito eléctrico equivalente, teniendo en cuenta los parámetros del sistema térmico, ¿no? O sea, tanto las capacidades como las resistencias que nosotros vamos a plantear desde el punto de vista del circuito equivalente van a ser elementos térmicos, no van a ser elementos eléctricos. Sin embargo, tenemos variables asociadas a ese circuito eléctrico en donde las corrientes van a ser las potencias transferidas de una temperatura hacia la otra y las tensiones van a ser equivalentes a temperatura. Entonces, lo que vamos a tener en principio es que nuestro generador de potencia lo podemos representar, como dijimos que las potencias van a ser equivalentes a corrientes, a un generador de corriente cuya magnitud va a estar dada por la potencia disipada en la resistencia eléctrica, ¿no? Después lo que tenemos es que esa potencia eléctrica va a estar desarrollada, o sea, se va a desarrollar sobre el cuerpo de la resistencia y por lo tanto, dependiendo de la masa que tenga esa resistencia, va a definir una capacidad térmica, ¿no? La que va a ser, esta capacidad térmica me va a estar dando la inercia que tiene esa resistencia. No sé los nombres, pero podemos decir para el caso, no sé si vale la pena. C1 creo que era. Bueno. Sí, C1. Bien, entonces acá vamos a tener definido la temperatura de la resistencia, ¿no? Esa resistencia, debido a su geometría, a sus características, coeficiente de transmisión del calor, va a definir una resistencia térmica que, no sé, supongo yo que debe ser θ1, Sí. ¿no? Que me va a dar la diferencia de temperatura entre la temperatura de la resistencia y la temperatura de la primera recámara. Vamos a llamarla T1, ¿no? Esa temperatura se desarrolla sobre el volumen de aire y sobre los materiales que estén ubicados en el primer recinto, y eso me va a definir otra capacidad térmica acá, que no sé qué nombre tiene. Llamémosla C2, creo. C2. Ahí Bueno, estaba buscándolo. Como en el recinto tenemos una hilación perfecta, podemos ir sobre estas paredes y tenemos acá un bloque de transferencia de calor y acá otro bloque de transferencia de calor. La disipación de energía desde este punto hacia el ambiente no va a ser posible porque tengo un aislador ideal, entonces la única posibilidad que tengo de transferir energía al ambiente es a través de esta pared. Y en esta pared yo tengo posibilidad de transferir energía de un recinto al otro, ¿no? Entonces, desde este punto que está a temperatura T1, y vamos a llamar a esto a temperatura T2 y a esto temperatura ambiente, lo que yo voy a tener acá es que para transferir energía desde este recinto que está a temperatura T1 a este recinto que está a temperatura T2, va a depender de alguna manera de la conductividad térmica que tenga esa pared, ¿no? Si esa pared es una pared metálica, por ejemplo, de cobre y que no tiene mucha masa, la transferencia de energía prácticamente se va a hacer en forma instantánea, o sea, no tengo mucha caída térmica porque es un buen conductor térmico el cobre y si la masa es despreciable, ¿no? Si consideramos un elemento un poco más aislante, por ejemplo, si ponemos una pared de ladrillos, ahí la condición cambia bastante porque tenemos que la conductividad térmica del ladrillo no es tan buena como del cobre, y si ponemos todavía sobre el ladrillo espuma de poliuretano, telgopor o algún tipo de aislante sintético, vamos a exagerar todavía más la aislación térmica. Entonces esa aislación térmica va a estar representada por una resistencia térmica, que no sé qué nombre tiene,
que me va a relacionar la temperatura T1 con la temperatura T2. Obviamente, si esta pared es muy aislante, esta resistencia va a ser muy grande y por lo tanto va a haber poca potencia transferida desde este punto de temperatura T1 a este punto de temperatura T2, ¿no? Acá, en este punto, tengo desarrollada la capacidad que me da vamos a llamarla C3. La capacidad sobre la cual se desarrolla esa temperatura, ¿no? Acá hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. O sea, es probable que esta pared pueda llegar a tener masa y por lo tanto va a definir una capacidad térmica. Entonces ahí yo tengo que ver qué decisión tomo, porque nosotros dijimos que íbamos a trabajar con sistemas en parámetros concentrados. Yo podría decir que, bueno, o que toda la pared está a la temperatura T2 o que toda la pared está a la temperatura T1 y en el borde de la pared cambia instantáneamente de temperatura, o puedo plantear una temperatura intermedia, ¿no? Y eso va a depender de la capacidad térmica que tengamos, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, que toda la pared está a la temperatura T1, la masa de la pared la vamos a tener que incluir dentro de esta capacidad que tenemos acá. Si consideramos que toda la pared está a la temperatura T2, la vamos a tener que incluir esa masa dentro de esta capacidad térmica. Y si no, lo que vamos a tener que hacer es hacer un equivalente T, donde acá pondremos la capacidad térmica de la pared, acá pondremos θ sobre 2 y definiremos entre T1 y T2 y definiremos en el medio la temperatura de la pared. En este caso no se considera la capacidad térmica de la pared, entonces por lo tanto no tenemos que incluirla en ningún lado. Y después lo que tengo es las pérdidas al ambiente a través de esta pared, que pasa exactamente. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y acá... Perdón, tu Tita 1 sería tu primer pared antes de pasar a la recámara 2, ¿no? No. Tita 1 sería... Tita 1 sería la transferencia de energía desde el punto caliente de la resistencia al ambiente, ¿no? Okay. Ahí, ahora mirando el dibujo, es θ R, esa primera, CR y tau R, exacto. CR. Y la siguen eso, S1, Sí. la otra θ 1 entre T1 y T2, Sí. θ R1, perdón, Sí. y entre Esta T2 y C2. la temperatura ambiente, TR2, θ R2, perdón, y ahí C2. Perfecto. Bueno, entonces el circuito eléctrico equivalente que me queda es uno como ese que está ahí. Entonces, qué sé yo, la gente de eléctrica y electromecánica no tendrán ningún inconveniente en plantear nodos en estos tres puntos, ¿no? Y poder resolver ese sistema de ecuaciones de nodos para poder encontrar una relación entre, bueno, no sé cuál es la temperatura que te piden como salida, pero bueno, plantear. No, la temperatura de salida es de la cámara 2. Lo único, Walter, el modelo está perfecto, excepto que había una simplificación, dice ahí, donde CR, como es la CR, la capacidad propia de la resistencia calefactora, no la considerás, es lo único. Está bien, bueno, es que esta la hacemos igual a 0. Pero el modelo de Walter es la generalización, excelente. Sí, o sea, el tema es que ver qué masa tiene esta resistencia. Si es una resistencia de alambre y no tiene cuerpo y no, qué sé yo, no tiene masa, y prácticamente incluir esa sí, el enunciado lo aclaraba, pero la idea sería esa que tenemos acá, no sé, que uno puede plantear nodos, que bueno, en este caso si esta no existe, en este punto tenés ingresando la potencia de entrada, tenés podemos decir, el calentamiento del aire de la cámara, y para este lado tenés la transferencia de energía en uno de los transferencia de energía a través de la pared intermedia. Entonces uno podría plantear, por ejemplo, para el primer nodo, que la potencia que estamos ingresando va a ser igual a
la temperatura T1 por SC1, ¿no? Porque tenemos que la tensión es la corriente por la... Perdón. La potencia de la corriente que circula por el capacitor es igual a la tensión por la derivada de la capacidad. Entonces tenemos la derivada de la derivada de la temperatura por la capacidad me da la tensión, la derivada de la tensión, perdón, por la capacidad me da la potencia que se acumula en la capacidad térmica, y después a eso le voy a tener que sumar T1 menos T2 dividida tita R1. Esto para el primer nodo. Para el segundo nodo tengo que T1 menos T2 sobre tita R1 va a ser igual a T2 por SC2 más T2 menos TA sobre tita R2, y se supone que, bueno, ahí tendría que poder resolver este sistema de ecuaciones para poder sacar T2. El tema es que te va a quedar también dependiente de la temperatura ambiente. Pero la temperatura ambiente va a ser otra entrada, porque la temperatura ambiente, yo no tengo control sobre la temperatura ambiente. O sea, no puedo forzar la temperatura ambiente desde la potencia. O sea, si solo buscamos la transferencia entre T2 y la potencia, consideramos TA 0 en este caso. Sí, tendrías que considerar TA igual a 0. O sea, que vos estás referenciando todo a TA. O sea, vos lo que se podría hacer es, bueno, decir que todo este punto es común y lo tenés unido acá. Perfecto. O sea, que todas las temperaturas, en ese caso, cuando planteas esa transferencia y no tenés en cuenta TA, o sea, vos podrías escribir que, por ejemplo, que la temperatura 2 es la función de transferencia de P a T2 por T2 más la transferencia de P, perdón, al revés. La transferencia de T2 a P por P más la transferencia de T2 a TA por TA. Esto sería lo correcto. Si vos querés solamente esta transferencia, obviamente haces TA igual a 0 y vas a considerar de que la respuesta que vas a obtener de esa transferencia va a ser la respuesta que obtengas respecto de la temperatura ambiente. O sea, vos vas a tener un piso que va a ser la temperatura ambiente y las variaciones de temperatura que se produzcan se van a producir respecto de la temperatura ambiente, ¿no? Está bien, creo que ya entendí. Estamos más o menos en línea con lo que... Sí, creo que entendí la idea. Bien, bueno, entonces Perfecto. dejo de compartir esto así. Hola Walter, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Nicolás? ¿cómo están? Una pregunta, en la clase pasada te había consultado sobre el error en régimen permanente. Sí. La verdad es que me habías comentado de que no era relativo, sino que era absoluto el resultado. Sí, o sea, cuando vos lo planteás, o sea, obviamente si lo planteás con un escalón unitario, con una rampa unitaria, o con lo que fuese con amplitud 1, eso Claro. te va a dar relativo, porque obviamente es un porcentaje de 1. Pero si vos lo plantearas, si vos quisieras saber el error que estás cometiendo para un escalón de amplitud 2 o de amplitud 3 o lo que fuese, una rampa con una pendiente distinta de 1, ahí lo que pasa que es para poder determinar el error real, lo podés hacer tranquilamente, el sistema lineal lo podrías hacer calculando el error en forma relativa y multiplicándolo por la amplitud de la entrada. No habría mayores problemas en hacer eso, ¿no? Claro. Yo lo que te quería consultar era,
Cuando yo agarro la transferencia, la antitransformo y grafico, llevo un valor. Sí. Cuando lo grafico en Scilab, llevo el mismo valor. ¿Yo a dónde veo el error este? Lo que pasa es que vos tenés que comparar la señal de referencia con la señal de realimentación para determinar el error. Vos lo que decís es que te está quedando como valor final el mismo de la señal de referencia. No. No, perdón, capaz me estoy confundiendo, pero yo interpretaba que este error era, digamos, no sé, de cuando yo lo antitransformo y lo igualo, no sé, como a t infinito, yo interpretaba que ese valor iba a ser distinto al que me iba a generar, no sé, el gráfico, ponerle. Conceptualmente, perdón, Walter, porque Sí. creo que acá hay un problema de... A ver, el valor en régimen permanente, uno desearía, lo deseable sería que en un sistema de control, dada una cierta referencia, y suponiendo... Vos lo que querés es que la salida de ese sistema, que el error sea nulo. ¿Entiendes? Sí. Suponete que vos tenés una realimentación unitaria, el bloque H es 1. ¿Estamos? Sí. Entonces vos esperarías que si yo tengo error nulo, no tengo error, vos metiste en la referencia un escalón de 1 y a la salida en régimen permanente tiene que valer 1. Perdón, que te corrija. Sí. En realidad no estamos considerando la salida. Cuando nosotros analizamos la señal de error, analizamos la señal que resulta de comparar la referencia con la realimentación. Por ahí nosotros estamos medio configurados a que muchas veces la realimentación es unitaria y por eso comparamos la salida con la referencia, ¿no? O sea, si vos tenés un sensor que gana 3 veces, ¿no? Y vos tenés una amplitud unitaria a la entrada y tenés que el error te da 0, otro error nulo al escalón, vos lo que vas a estar comparando es la señal de referencia con una señal realimentada que es 3 veces la salida, ¿no? Entonces, cuando Claro. esa comparación se haga 1, lo que vos vas a tener es un tercio a la salida, no vas a tener la misma amplitud que la señal de entrada. O sea, la única condición en la cual vos vas a tener la misma amplitud que la señal de entrada va a ser cuando vos tengas una realimentación unitaria, o sea que vos ponés 1 y realimentás 1 y la salida va a ser 1 porque no tenés amplificación ni atenuación en la realimentación. Bien. Entonces, Sí, ahí creo que lo que me había confundido era, en la presentación yo veía que habían 2 gráficos superpuestos y ahí se veía el error. Pero sí, yo para ver esos 2 gráficos tendría que graficar la salida con respecto a la entrada que esté haciendo versus, o sea, y otro mismo gráfico superpuesto que sea el error, o sea, sí, el EBS. por ahí te muestro uno para que lo tengamos en consideración. Yo acá lo que tengo, por ejemplo, acá tengo el primer ejercicio de la guía 4, ¿no? Entonces pide el error estacionario para el escalón y para la rampa, ¿no? Si más o menos ya leyeron todos o analizaron todos el tema, fíjense que este sistema, la transferencia de lazo abierto de este sistema tiene una realimentación unitaria y tiene una ganancia, ¿no? Que vale 1. Este sistema tiene un polo al origen, por lo tanto yo tendría que ya saber de antemano que tendría que tener un error 0 al escalón y tendría que tener un error constante a la rampa, ¿no? Eso tendría que estar más o menos incorporado. Entonces, cuando se hacen las cuentas, obviamente acá se calcula el error al escalón, ¿no? Y el error a la rampa. Bueno, obviamente el error al escalón, como la constante de posición me da infinito, me va a dar 0. Y el error a la rampa, ¿no? Debido a la ganancia que tiene el sistema, me da 2,6667. ¿No? En este caso lo que se planteó tanto para el escalón como para la rampa es una amplitud 1, o sea, una pendiente 1 para la rampa, una amplitud 1 para el escalón. Entonces, cuando vos graficás la respuesta, o sea, estamos hablando de la respuesta de este sistema de lazo cerrado, que sería K por GDS dividido 1 más K por GDS, ¿no?
Cuando vos dibujás eso, para el caso del escalón lo que vas a obtener es esto. O sea, yo acá en t igual a 0 puse un escalón unitario y como tengo una realimentación unitaria, la salida, ¿no?, llega a ser asintótica después de un tiempo, en este caso 20 segundos. Ya casi es asintótica a la curva del escalón, ¿no? Y para el caso de la rampa, fíjate que yo tengo que la rampa de entrada es esta que tenemos acá, ¿no?, que es una rampa de amplitud unitaria, para 10 vale 10. Y la salida, tenemos un transitorio acá, ¿no?, la constante de tiempo que es debida a los polos que tiene el sistema. Y después, más o menos por acá, ya las dos rectas son, las dos curvas son paralelas. Y en todo momento, la diferencia entre este punto, que sería la entrada, y este punto, que sería la salida, son 2,667, ¿no? O sea, el error lo que te está representando es esta diferencia, ¿no? Perfecto, sí. O sea, Sí. desde el punto de vista temporal pareciera como que esta rampa viene atrasada todo este tiempo, ¿no?, que tenemos acá, respecto de la rampa de entrada. O sea, muchas veces el error para una rampa o te lo especifican en amplitud o te lo pueden especificar en tiempo. Nosotros siempre vamos a trabajar con el error en amplitud, pero si tuvieses que calcular la demora, el retardo de tiempo que se genera debido al error, bueno, obviamente esto es un triángulo, o sea, tendrás que sacar este error, multiplicarlo por la pendiente de la rampa y sacarás la base del triángulo, ¿no? Vas a tener que plantearse un triángulo acá, ¿no?, y sacás la base y te da la diferencia de tiempo, ¿no? Perfecto, sí. Sí, ahí entendí. Lo que no estaba interpretando era que ahí el gráfico rojo era el gráfico de la entrada. No, seguramente. Y lo que tenés que tener en cuenta, por ahí, si vos tenés, qué sé yo, como en muchos casos de los ejercicios que vimos, en donde tenés una ganancia de realimentación, un H, distinto de 1, ahí si vos graficás la entrada con respecto a la salida, por ahí vas a ver uno que tiene una rampa y el otro que está a una escala distinta, porque obviamente el hecho de que vos compares la salida con la entrada, no vas a poder ver el error en forma real, sino que para ver el error, como lo definimos nosotros, vas a tener que comparar la salida con la referencia dividido la ganancia del sensor o la salida del sensor con la referencia. Bien. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, dale. Si quiere. No, dale. En el ejercicio 8 de la guía. Sí, de la 4 estamos hablando, ¿no? De la 4, sí. Bien. Uno de los parámetros que te pedía ver era el rechazo a una perturbación con frecuencia 0,1. Bien. Yo ahí lo que hice fue graficar C sobre N. O sea, salida sobre la perturbación en bode y en 0,1 ver qué ganancia tengo. Y ese sería mi rechazo a la perturbación, ¿no? Exactamente. Acá hay que tener en cuenta, o sea, en este caso en particular, por ahí no queda... Por ahí es un caso muy particular, entonces por ahí eso puede llegar a prestar confusión. Imagínense que tuviesen... que tuviesen en el mismo ejercicio 8, que en vez de tener la perturbación arriba, a la salida, la tuviesen en entre medio de los dos bloques, ¿no? Entre medio del compensador. Esto se me dio vuelta. Vamos a acomodarlo. Ahora sí. Que tuviésemos esta situación.
No, si yo quiero analizar el rechazo a la perturbación, de la misma manera que vos hiciste con el caso anterior, esto te va a quedar que la relación entre I y N va a ser igual a GP dividido 1 más GP por GC por H, ¿no? Sí. En esta condición, si lo que nosotros tenemos es que G por H es mucho mayor que 1, ¿no? Lo que nos va a quedar es que despreciamos el 1 frente al G por H, o sea, GP por GC por... Vamos a ponerlo bien. GP por GC por H es mucho mayor que 1. Yo puedo despreciar el 1 frente a este término y finalmente esto va a ser aproximadamente igual a 1 sobre GC por H, ¿no? Sí. En el otro caso, ustedes lo que tenían era que cuando, como tenían GP por GC acá, ¿no? Cuando esta condición se daba, lo que les quedaba, perdón, como en G, acá tenían 1, 1, ¿no? Ahora lo volvemos a escribir como estaba. Cuando yo hacía que este término era muy grande, prácticamente el rechazo o la atenuación que tenía dependía de la transferencia del lazo abierto, ¿no? En este caso, cuando tenemos la perturbación en el medio, la atenuación solamente depende de la ganancia del compensador y la ganancia de realimentación, no depende de la transferencia a la planta. Entonces yo para determinar realmente el rechazo tengo que hacer dos gráficos. O sea, tengo que hacer un gráfico donde yo dibujo G por H, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que fuese cosa así, ¿no? Pero tengo que hacer otro gráfico que sea GC por H, ¿no? Que por ejemplo puede ser, no sé, así, ¿no? Que esto sería GC por H. Entonces, ¿qué pasa? GP y H, ¿no? ¿Eh? G por H, GC, GP y GH, ¿no? Sí, vamos a ponerlo completo. ¿No? Vamos a suponer que la planta es... en realidad vamos a hacerlo al revés, porque si no, no va a tener mucho sentido lo que estamos haciendo. ¿No? Entonces vamos a suponer que nuestra planta es una transferencia con un polo, ¿no? Nuestro H es un término constante y nuestro compensador es un integrador, ¿no? Entonces tendríamos la transferencia completa de G por H, me quedaría la ganancia con el polo y el integrador. La transferencia del compensador por la realimentación me quedaría solamente un polo en el origen más una ganancia, ¿no? Entonces, cuando yo analizo esto, yo no tengo que mirar vamos a suponer que este fuese el 0,1 que tenemos ahí. Yo no tengo que irme a ver este punto para calcular el rechazo, como sería en el caso de que tuviese la perturbación acá a la salida, sino que tengo que ponerme a mirar este punto para determinar cuánto va a atenuar. O sea, lo que va a atenuar es 1 sobre esta ganancia que yo tengo calculada acá. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. O sea, el gráfico del lazo abierto en este caso no te estaría dando información del No te da información respecto de la perturbación. O sea, el único caso que te da información respecto de la perturbación es en el caso de la guía, donde vos tenés que la perturbación entra directamente sumándose a la salida. Claro. Pero, por ejemplo, Sí, vamos a suponer que vos tuviese un caso parecido a lo que teníamos en el caso del modelo del motor eléctrico, ¿no? En donde teníamos una perturbación, un torque de perturbación que entraba entre la carga eléctrica y la carga mecánica, ¿no? Entonces, si vos querés ver el efecto que va a tener esa perturbación, vamos a suponer que si fuese debido a que tenés un desbalance en la carga mecánica que te genera un torque de perturbación senoidal, por ejemplo, en función de la velocidad de giro del motor, y eso te estaría entrando entre dos bloques, y por lo tanto podemos decir el efecto que va a tener la perturbación va a depender en ese caso de la realimentación electromecánica del motor y de la impedancia eléctrica, y no va a depender de la carga mecánica, ¿no? Qué rechazo va a tener esa perturbación. Que es más o menos lo que planteamos acá. No, porque por ahí muchas veces lo que noté es que, salvo en un ejercicio
solo, el resto de las perturbaciones estaban puestas a la salida y por ahí quería aclararlo acá porque por ahí Sí, sí, te confunde. Por ahí se mecanizan a que es uno sobre la transferencia del lazo abierto y obviamente no siempre es así. Bien. Bueno, bárbaro. Bien. Y sobre esto, a mí en la ejercicio me quedó que el rechazo es negativo. O sea, me dan menos 20 dB. 0,1. Sí, porque vos estás atenuando. O sea, en realidad, el rechazo... O sea, lo que nosotros queremos ver es cuántas veces se atenúa la perturbación a la salida, ¿no? O sea, 0,1 B sería. Entonces 0,1 veces. O sea, que si vos pones una perturbación, no sé, de una unidad en la magnitud que corresponda en ese punto del lazo de control, lo que vas a ver a la salida es una décima parte. ¿Por qué? Porque el lazo de control va a ser que la señal que vos estás sumando en el punto de la salida con la perturbación haga que esa diferencia te dé 0,1 de lo que vos te estás ingresando realmente por la señal de perturbación. Perfecto. Muy bien. Ya no sé, a ver, déjame ver un cachito, yo no sé si tenía las gráficas de las perturbaciones. Se entendió perfecto. Bien, fíjate que a ver, te comparto un cachito la pantalla, te muestro los resultados que dio eso. Bueno, acá está todo resuelto el ejercicio respecto de los valores de las transferencias. Fíjate que acá para el control 1 la señal se atenúa 20 veces y para el control 2 y 3 se atenúan 30 veces. Y bueno, esto sería la respuesta para los tres controles para una entrada en escalón. Entonces, como fíjate que la señal 2 es la más rápida en responder, que se supone que debería ser la que tiene mayor ancho de banda. Después seguiría la señal 1 y el control 1 y el control 3, ¿no? En el resto del ancho de banda 1, 3 y 1, más o menos el control 2 es el que tiene el ancho de banda más grande y por lo tanto es el que más rápido responde. Fíjense Walter, que ahí, aparte del ancho de banda, si tuviéramos que, no sé, es un factor cuadrático, también, o sea, la rapidez de la respuesta dependería no solo del ancho de banda, sino del factor agua, digamos, que va viendo, ¿no? No, el amortiguamiento lo que te va a dar es la forma que va a tener la señal. O sea, en realidad la velocidad te la va a determinar el ancho de banda. Porque fíjate que en este caso, ¿no? En este caso tengo un ancho de banda de 1, ¿no? En este caso tengo un ancho de banda de 3 y en este caso tengo un ancho de banda de 1, igual. Pero acá, en esta transferencia, lo que yo estoy dibujando acá, yo no veo la transferencia, o sea, qué forma, o sea, no dibujé. Yo podría dibujar la forma que va a tener la transferencia de lazo cerrado. Pero una cosa que veo es que acá estoy pasando de una pendiente a 2 y esto me va a dar una idea de que voy a tener un margen de fase más o menos de 45 grados acá. O sea, yo podría determinarlo a partir del quiebre. Y eso dijimos que va a tener un sobrepico más o menos, no me acuerdo si era acá lo tenemos escrito. Un margen de fase de 45. Uno de 17 grados, creo. 25% de sobrepico en la respuesta transitoria, ¿no? Entonces, acá tenemos 43, entre 43 y 47, entre 20 y 25% de sobrepico en la respuesta transitoria. Entonces, eso me va a dar idea de que sí o sí tengo una respuesta oscilatoria, si tengo un par de polos complejos conjugados. Cualquier margen de fase que esté por encima de los 75, perdón, por debajo de los 75 grados, eso me va a decir que en la transferencia de lazo cerrado voy a tener una respuesta oscilatoria para una entrada en escalón, ¿no? Entonces, la forma en la cual se va a atenuar esa
esa señal va a depender del ancho de banda, que en cierta forma tiene relación con la parte real del polo, ¿no? Nosotros vimos que los polos complejos conjugados tienen un término exponencial y tienen un término de senos y cosenos. El término exponencial es el que te va a dar la envolvente, ¿no?, de cómo viene cayendo la curva. O sea, es que si vos tomás un exponencial acá que envuelva la curva, vas a ver cómo se va a ir atenuando esa curva en función del tiempo. Y adentro va a tener que modular el seno y el coseno, ¿no? Entonces, fíjate que entre este sistema tiene, dijimos, tiene un margen estos dos primeros tienen un margen de fase de 45. O sea, podemos tener una pequeña diferencia porque lo hicimos asintótico, entonces por ahí no tendríamos que tener, si los dos tienen 45 grados de margen de fase, tendríamos que tener más o menos el mismo sobrepico, ¿no? Puede ser que al hacerlo asintótico no estemos calculando bien el punto o la fase que tenemos en esa condición, pero fíjate que más o menos, bueno, tenemos acá 12 y acá tendríamos 12 y medio, ¿no? O sea, no llegamos a 13, o sea que prácticamente podemos decir que los sobrepicos son los mismos. Sin embargo, la diferencia entre los dos está dada por el ancho de banda. O sea, los dos tienen una respuesta con el mismo sobrepico, que es lo que me estaría indicando el amortiguamiento que tiene el sistema, pero en un caso tengo una respuesta mucho más rápida que el otro y está dado eso por el ancho de banda. Fíjate que el ancho de banda en el en el segundo, que es el que tenemos acá al principio, es 3 veces más grande que la de los otros dos, ¿no? O sea que en cuanto a velocidad, el que determina prácticamente la velocidad es el ancho de banda, ¿no? O sea, vos podés tener un ancho de banda con un amortiguamiento muy chico, o sea, por ejemplo, vos podrías cruzar con 20 dB por década la curva de 0 dB, o sea, tener una gráfica acá donde cruces, por ejemplo, como este que tenemos acá, ¿no? Con 20 dB, o sea, por ejemplo, si este punto de quiebre estuviese de 0,1 para la izquierda, yo prácticamente tendría una transición de 20 dB en este punto, una década antes y una década después. Y eso me daría como resultado que prácticamente en este punto voy a tener un margen de fase de 90 grados. En ese caso me daría una respuesta sobreamortiguada, o sea, no tendría sobrepico, pero no es lo mismo tener el ancho de banda en 1 radián por segundo, tenerlo en 10, esa misma situación, tenerlo en 10 o tenerlo en 100. O sea, en cuanto más sea el ancho de banda, más rápido va a responder el sistema, independientemente de que tenga polos complejos conjugados o tenga polos reales, ¿no? Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, respecto del rechazo, a 0,1 tenemos 20, 30 y 30. Y fíjate que en este caso, no me acuerdo, fíjate que esta sería la señal de salida debido a la perturbación senoidal, ¿no? Supongo yo que al ser 30 la amplitud de entrada no sería un valor unitario, porque en este caso tengo 1 de amplitud y en este caso tengo 0,3. Fíjate que obviamente de tener 30 y 20, yo calculo que esto tiene que ser más o menos 5 la amplitud, y acá ves la atenuación respecto de los dos últimos casos en donde la atenuación es mayor, ¿no?, que en el primer caso. La diferencia de fase la tenés dada porque obviamente los polos a lazo cerrado no quedaron en el mismo lugar y por lo tanto la diferencia de fase que vas a tener en la respuesta en frecuencia del sistema a lazo cerrado va a ser distinto en un caso que en el otro, ¿no? Entonces eso es lo que ves, que está la señal desfasada, pero desde el punto de vista de la atenuación que se ve a la salida, para los dos últimos casos son iguales, y en el otro tengo prácticamente 3 veces más de amplitud. Obviamente, si yo quisiera ver el efecto de las dos señales, yo lo que voy a ver es esta curva superpuesta a esta respuesta. O sea que acá donde me quedó plano, en realidad va a aparecer, si yo tengo aplicadas las dos señales al mismo tiempo, la perturbación y la referencia, lo que voy a ver es que acá voy a tener una señal senoidal superpuesta a este valor de continua, cuya amplitud va a estar dada por esta respuesta que tenemos acá, ¿no?
Perdón, Walter, justo ahí lo encontré que no podía encontrar la hojita. La de, en el control, el valor de la amplitud de la senoidal era de 10, por eso en el control 1, como es menos 20 dB, te queda en 1. Está bien, perfecto. Listo, bien, perfecto. Sí, no tenía acá presente el enunciado. Sí, bueno, y el resto son mayores porque eran mayores. Perfecto. Bien. No sé si quedó alguna otra duda. No sé qué era. Nicolás era el que había preguntado. Perdón, ¿entendieron eso que cuando habla de rechazo, en realidad ese rechazo implica menos 20 dB, menos 30? Y cuando hacen las cuentitas, al tener los menos dando vueltas, les quedan 0,1. Sí, el tema, fíjense que la expresión que nosotros sacamos es 1 sobre la ganancia que tiene esto. Entonces, si nosotros acá tenemos 20 dB, ¿no? 1 sobre 20 dB le va a quedar menos 20 dB. Entonces, esta relación le va a quedar como atenuación. Lo que no quiere decir que, obviamente, si esta señal estuviese por debajo de 0 dB en esa frecuencia, o sea, que vamos a suponer que tuviésemos la curva por acá abajo, ¿no? Que no amplifiquemos la señal de perturbación. Puede ser que la estemos amplificando. ¿Se entiende? O sea, 1 sobre esta atenuación que está acá me va a dar una amplificación y por lo tanto no tengo rechazo. Estoy amplificando la señal de perturbación a la salida debido al lazo de control, ¿no? No sé si se entiende. O sea, nos va a dar negativo en la medida de que la ganancia esté por encima de 0 dB al punto donde estamos analizando la ganancia, o si está por debajo, obviamente va a ser positiva la ganancia respecto de la perturbación. ¿Entienden esos conceptos, no? Eso último no lo entendí. ¿Cómo es? O sea, nosotros acá dijimos que la relación, si G por H, o sea, si G por GC por H es mucho mayor que 1, sí, lo que tengo que analizar es GC por H. 1 sobre GC por H. Vamos a suponer que GC por H, en vez de estar por encima de 0 dB, sí, está por debajo de 0 dB. O sea que estos son menos 20 dB, por ejemplo. ¿No? Sí. O sea, que esto sea GC por H. Si son menos 20 dB y hago 1 sobre menos 20 dB, esto me da 20 dB. O sea que significa de que si yo tengo una señal, ¿no?, de 0,1 radián que tiene una amplitud unitaria, la perturbación la voy a amplificar 10 veces. O sea que voy a tener una señal de perturbación, pero tendría que ser la misma frecuencia. ¿Pero no la estarías reduciendo? ¿No? Si es menos. O sea, Porque vos fíjate que está lo dividiendo. que estaba graficando ahí es GC por H, no 1 sobre GC por H. Vos si querés, ¿eso se entiende? Entonces, si vos lo pasás a dB o a logaritmo, la división es una resta. El logaritmo, el 20 logaritmo de 1 es 0, menos 20 dB, que es lo que te da GC por H a esa frecuencia que a vos te jode, que es donde tenés la perturbación, que es donde vos vas a mirar. Por eso te queda en 20 dB positivo. El I sobre N es 20 dB, o sea que amplificaste 10 veces. A la salida tenés amplificada la perturbación 10 veces. Claro. Por eso tienen que tener mucho cuidado y entender estas cosas. No lo hagan mecánicamente. Igual yo por lo menos prefiero graficar 1 sobre GC por H y ver cuál es el rechazo y listo. Está bien, sí, también no hay ningún problema. Eso son costumbres. Por ahí en el mundo de la electrónica nosotros está bien, tenemos ese hábito, pero es... Lo que en cierta forma queremos nosotros relacionar es que por ahí es mucho más fácil analizarlo de este tipo de cosas. O sea, obviamente si tenés la posibilidad de dibujar, yo dibujo esta expresión que está la completa, claro, dibujo ni siquiera esta que la está acá, aproximación. no aproximé nada. O sea que yo puedo ver para todas las frecuencias, no para el caso de que G por H, de GP por GC por H sea mucho mayor que 1. Lo veo incluso para los valores de GP por GC por H menores que 1. O
O sea, lo podría ver en esta zona que tengo acá, en donde estoy por encima del 0 dB, pero también lo podría ver en esta zona de acá, donde obviamente lo que va a pasar es que en realidad, fíjate que cuando esta condición no se da, o sea que empieza a ser menor que 1, te va a quedar directamente la transferencia GP, o sea que vos la vas a ver cómo cae en la zona donde GP por GC por H es mucho menor que 1, va a caer como cae GC, ¿no? O sea que vas a ver esa respuesta GP, perdón. Claro, sí. Bien. Pero si vos graficás esta que planteamos acá, y esa es la única verdad. La verdad verdadera. Exactamente. Pero ustedes siempre, eso sí, siempre tienen que, en general, cuando uno habla de perturbaciones a una cierta frecuencia, siempre tienen que mirar en la frecuencia de la perturbación. Tengan en cuenta eso. El análisis lo tienen que hacer sobre esa frecuencia. Por eso ahí Walter lo analizó sobre 0,1, ¿era? Sí, 0,1 radianes sobre segundo. Porque la perturbación es de 10 veces el seno de 0,1t en esa frecuencia. ¿Y si la perturbación fuera continua, por ejemplo? y lo tendrás que analizar en continuo. O sea, en este caso, vos tendrías que irte al límite que tenés allá, que sería 0 de frecuencia. Está bien, en un gráfico de logarítmico no vas a poder dibujar nunca, no vas a poder dibujar nunca el 0 de frecuencia, pero obviamente vos sabés que esta curva de G por H va a crecer indefinidamente hasta llegar a 0, o sea que va a ser infinita la amplitud en ese caso, y por lo tanto el rechazo que vas a tener. La pregunta es buena, y lo que es interesante es qué pasaría si tenés un polo en el origen, ¿no? ¿Cómo sería el rechazo ahí, en continuo? Porque, por ejemplo, como la dibujó Walter, él dibujó un polo en el origen en negro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sería? ¿Necesitas hacer una cuenta ahí? Infinito. Claro, es el mejor caso. En continuo es genial. Y uno sin infinito te va a dar 0, o sea que directamente en régimen permanente no vas a ver perturbación a la salida. No vas a ver, exacto. Por eso, si vos te fijas en los gráficos que te mostró Walter, el tipo no termina con un riplecito ahí, viste, que dé vuelta de un volt, lo que sea, no, están perfectos. Y es así, la realidad es así. Si se dieran todas esas condiciones. Si yo quiero, por ejemplo, conocer el rechazo para una perturbación continua, podría ser la salida sobre la perturbación con S tendiendo a 0 y ver qué me da. Sí, sí, totalmente. Sí, tal cual. Perfecto. Perdón, esto se está grabando, ¿no? La clase. Creo que sí. Crucen los dedos porque este siempre es un misterio. Bueno, para pegar un repasito después a todo eso que se dijo. Está bien, sí, totalmente. Una consulta de unas cosas que me quedaron colgadas de las guías. Sí. Por ejemplo, en la guía 2, el ejercicio 5, que teníamos que plantear una transferencia y nos quedaba un s al cuadrado en el numerador y un s al cuadrado en el denominador, ¿no? Y nos pedía analizar la estabilidad. En ese caso, ¿es correcto simplificar los s al cuadrado o estaría eliminando posibilidades de la respuesta? Dijiste el ejercicio 5. Ejercicio 5 de la guía. Claro, que vos tenés la entrada y la salida, tenés que encontrar la transferencia y evaluar el sistema. No habría ningún tipo de drama en simplificar. No. No, o sea, lo que vas a sacar que la transferencia, podemos decir que el S cuadrado que tenés en la salida depende de la entrada que vos le aplicaste. Claro. Si le hubieses aplicado un escalón, lo que te va a quedar es que la transferencia te queda con un polo de origen. O sea, si tuviese la misma salida
con una entrada en escalón te va a quedar una transferencia con un polo en el origen. En este caso te queda solamente el polo real en la transferencia. Después, en el caso, ya para el examen, lo que es lugar de raíces y graficar todo eso. No, eso nada. Ah, perfecto, porque lo habíamos visto en el octavo y esa era mi duda. No, lo que pasa es que eso lo planteamos para ver que las raíces se movían del semiplano izquierdo al semiplano derecho cuando aumentabas la ganancia, pero no... ¿Cómo se podía llegar? Pero era más bien a nivel de información incluso. De información, no, o sea, la misma información vos la podrías sacar del diagrama de Bode, ¿no? O sea, si vos tenés que el margen de fase y el margen de ganancia te dan positivos, o sea, te dan estables, se supone que vos tenés todos los polos en el semiplano izquierdo, y cuando vos tenés justo la condición donde te coincide el módulo 0 de B con la fase 180 grados, ahí estarías en la condición justa donde tenés los polos sobre el eje J omega, sobre el eje imaginario, y cuando tenés una condición inestable significa que las raíces pasaron algunas al semiplano derecho, ¿no? Esa sería la condición que podemos extraer nosotros del Bode. Podemos ir haciendo un paralelo con lo que te daba el lugar de raíces, ¿no? Te das cuenta, con el cabo iba subiendo, bajando con esa ganancia y ahí vas viendo el efecto que tenía sobre el margen de fase, pues se iba modificando. Perfecto. Y después sobre los Bode, en el examen los hacemos a mano en la hoja, ¿o no? Sí, o sea, qué sé yo. O se pueden usar los programas. Nosotros te vamos a considerar lo que vos mandés en la foto. Cómo llegaste a ese... Si te tuviésemos acá en vivo y en directo, te podemos ver cómo llegaste al Bode, pero ahora las actuales condiciones no lo vamos a saber. O sea que lo hacemos a mano en la hoja. No, por eso, qué sé yo. En algún momento lo vas a tener que dibujar en la hoja. De dónde salió, por ahí es más fácil, más rápido dibujarlo directamente en la hoja que ponerse a armar el programa para dibujarlo y después pasarlo a la hoja. O sea, perfecto, listo. Eso dependerá de la habilidad que tengas vos para dibujar el Bode. Y ponle, es necesario que hagamos todo el desarrollo de cómo calculamos el módulo y las fases de cada... No. Lo podemos hacer directo. No, como lo que nosotros te vamos a pedir, sí, que figure en la hoja es la función de transferencia normalizada. Perfecto. O sea, que vos escribas la función con la cual vas a dibujar el Bode, que no es la misma por ahí transferencia que nosotros te dimos a vos, porque obviamente los valores de las ganancias van a ser por ahí distintos de los Eso tengan cuidado, siempre le erran con eso. Es el primer paso antes de construir el... Siempre hay errores, incluso cuando los cargan en los programas. Tengan cuidado. ¿Qué sería entonces eso, el error? No, porque el problema que yo te pongo, vamos a suponer que te pongo 25 sobre S más 10, ¿no? Entonces vos decís, bueno, 20 logaritmo de 25 y a eso le sumo la respuesta de 1 sobre S más 10. Y en realidad no tenés que dibujar eso, porque la ganancia no es 20 logaritmo de 25. Porque si vos normalizás eso, entonces te va a quedar 2,5 dividido 1 más S sobre 10. Entonces la ganancia que tiene el sistema es 20 logaritmo de 2,5. Y después lo que vas a dibujar respecto del polo es 1 más S sobre 10, que es una transferencia que va constante igual a 0 de B hasta omega igual a 10 y después empieza a caer a 20 de B por década. O sea, por ahí uno tiende de movida, decir, tiene un polo en 10, entonces digo 25 sobre S más 10, 20 logaritmo de 25 y después dibujo el Bode de constante hasta 10 y ahí ya la pifié porque no ajusté la ganancia a la transferencia normalizada, sino la que ajusté a el número que vi en el numerador, que no tiene nada que ver con la ganancia. Y ojo, que era lo que decíamos recién, capaz que para esa estaba, bueno, justo ahí quedaba una más grande, pero dependiendo del valor de ganancia que ustedes se equivocaron y pusieron, pueden estar en una condición de estabilidad o inestabilidad que en realidad en el original no es. ¿Estamos? Entonces, primero lo que tienen que hacer es normalizarlo. O sea, en ciertos aspectos nosotros somos bilardistas. Lo primero que miramos es el resultado, ¿no? Si el resultado está bien, nos quedamos un poco más tranquilos y miramos el resto del ejercicio. Y si no está bien, vemos hasta qué punto ustedes la chingaron. Si la chingaron en el cálculo de la ganancia, olvídense de la nota de ese ejercicio, porque
podemos decir, es una cosa que la hemos recalcado y la hemos llamado la atención más de una vez. Si ustedes cometen un error como ese, y es prácticamente un error insalvable, porque fue un error prácticamente de protocolo, ¿no? Te arrancaron mal con el protocolo del BODA. Ok, perfecto. Profe, te hago una Sí. pregunta. Este cuatri en los ejercicios no hubo tanto de, o sea, de calcular una ganancia o una raíz o un polo como para que, no sé, para generar cierta situación, por ejemplo, que el margen de fase me dé tanto o que... No, porque nos vamos a Porque el divertir. ancho de- En el segundo parcial vamos a hacer abuso de ese tipo de cuestiones. Sí, por ahí se les puede plantear una cuestión de ganancia, de que ustedes analicen, que fue lo que hizo en definitiva Walter. Sí, por ahí lo que cuando- puede llegar a pasar, no sé si tienen presente el ejemplo que planteamos en el primer video, en donde se pedía para un sistema que calcularan el valor de la ganancia para tener un margen de fase de 30, 60, 45, 75, Sí. no me acuerdo. Y bueno, eso, no creo que podamos irnos mucho más allá que eso, porque no, por lo menos a esta altura de la materia no tenemos muchas más herramientas. Ahora después ya en el próximo parcial ahí ya van a tener que diseñar ustedes el control. Y bueno, Claro. ahí van a tener no solamente que variar la ganancia, sino que agregar polos y ceros para que les cumplan las especificaciones, el margen de fase, el rechazo, el ancho de banda y todas las cosas Sí. que vimos hasta ahora, ¿no? Pero por ahora quédense tranquilos que no debería tener muchos más inconvenientes que el hecho de poder modificar la ganancia para lograr alguna condición de las que vimos. O sea, por ahí, desde el punto de vista del resto de las especificaciones, más o menos que están en línea, porque todas dependen, por ejemplo, si les decimos que calculen la ganancia para tener un ancho de banda determinado, bueno, lo que ustedes ven es que el ancho de banda va a estar determinado por el cruce por 0 dB, que es la misma situación con la cual ustedes miden el margen de fase. O sea que si yo le cambio el ejercicio al primero y en vez de preguntarle que calculen la ganancia para un margen de fase, le digo que calculen la ganancia para un ancho de banda, la forma en la cual ustedes van a tener que operar respecto del sistema es el mismo, desde el punto de vista de que pueden subir y bajar la gráfica de módulo Sí, sí. para lograr esa condición. Y si lo planteamos desde el punto de vista del rechazo también, o sea, porque ustedes van a saber cuál es la expresión del rechazo y por dónde tendría que pasar la curva del lazo abierto para lograr ese rechazo, y subirán y bajarán el módulo hasta que lleguen a esa condición. O sea, no hay mucha ciencia Sí. en lo que se puede llegar a hacer. O sea, Sí, que- sí. No, más que nada para saber. Sí, o sea, bueno, en a ningún veces caso, el curso de por eso, learning- en ningún caso nosotros le planteamos de que modifiquen la curva de fase, porque ahí ya sería una cosa un poco más complicada de lograr, pero normalmente las condiciones que se pueden realizar a partir de la variación de módulo lo único que implica es subir o bajar la curva de la respuesta de amplitud, ¿no? Perfecto, buenísimo. Ahora, si, por ejemplo, como hablaba en la teoría sobre determinar la estabilidad de un sistema a partir del bode con las ganancias de fase o de módulo. Sí, margen de fase, margen de ganancia, sí. Decía que en caso de que vos tengas un polo en el semiplano derecho, no siempre podías aplicar esa metodología para decir si era estable o inestable, que se hacía por el método de Rho. Sí. Rho no entra al No. examen. Y tampoco bien. te vamos a tomar una transferencia con polos en el semiplano derecho. Ok, perfecto. O de última, si se nos escapa una función de transferencia con un polo en el semiplano derecho, bueno, decís, me excluyo de resolverlo porque no sabemos si el resultado que vamos a obtener es válido o no. Ok, perfecto. Gracias.
O sea, obviamente vos siempre tenés la posibilidad, independientemente de donde te queden los polos del lazo abierto, de calcular la transferencia del lazo cerrado y ver dónde están las raíces. Eso es la verdad absoluta, así que ahí no hay forma de equivocarse. Pero podemos decir que desde el punto de vista de Bode no podemos utilizar el diagrama de Bode con la confianza que nos da los sistemas con polo y cero en ese plano izquierdo, porque ahí el margen de fase y el margen de ganancia, las dos van en el mismo sentido y siempre te va a dar que un sistema con margen de ganancia y margen de fase positivo, o sea, si te da el margen de ganancia positivo, el margen de fase te va a dar positivo, y si te da el margen de ganancia negativo, el margen de fase te va a dar negativo. O sea que cualquiera de las dos que analices te da condición de estabilidad absoluta. El problema que tenés con los sistemas de fase no mínima es que por ahí vos tenés un margen de fase positivo, pero tenés un margen de ganancia negativo. ¿A quién le haces caso? ¿Al margen de fase o al margen de ganancia? Por eso ustedes vieron en la guía que pueden, por supuesto, graficar, hacer el diagrama de Bode o ver la respuesta en frecuencia de un sistema de fase no mínima, pero no hacemos análisis de estabilidad sobre eso. Okay, perfecto. ¿No? Pueden dibujarlo bajo las condiciones que vimos, pero no pueden hacer análisis de estabilidad. No se hace el análisis de estabilidad. Sí, porque en realidad lo que estamos haciendo nosotros con el diagrama de Bode es representar para una señal senoidal cuál es la relación de amplitud y fase entre la señal que pusimos en la entrada y la que pusimos en la salida. Si vos tenés una situación en donde tenés un sistema que es inestable, vos si tenés un sistema a lazo cerrado que es inestable y que te dio como resultado de que una de las raíces del sistema de lazo abierto a lazo cerrado fue a parar al semiplano derecho, y vos podés ver cuál es la respuesta en frecuencia que vas a tener para ese sistema, no necesariamente lo vas a tener que usar para analizar estabilidad. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Eso es lo que... Estaba justo mirando el campus. No pasa nada. Para que ahí los encuentro materiales. Sí, si no, te espero. No pasa nada. Ahí estoy. Ah, listo. Eso es lo que te mandé por mail, viste, el ejercicio 5. Que sí. La duda surge en realidad porque... Está bien, yo vi la tabla y busqué, pero Sí. como yo tengo que la salida es 1 sobre S por 1 sobre... Y bueno, el sistema que es con raíces complejas. Entonces ahí es donde se me complica y tengo que hallar los residuos, ¿viste? Y ahí se hace bastante engorroso. Ahora, Fíjate si en el ejercicio 4.4, Sí. en la presentación del campus del ejercicio 4.4, que fue el que vimos, no sé si fue la clase pasada, ahí Sí. yo planteé en la resolución de ese ejercicio para los términos de cuadráticos un par de formas distintas de resolverlos que por ahí te puede llegar a servir. O sea, una es separando entre un seno y un coseno, y otra es directamente usando la expresión general. Normalmente cuando descompones en fracciones parciales un polo complejo conjugado, en realidad los dos polos complejos conjugados, te queda un cero en el numerador, una constante, y los dos polos, o sea, el polinomio cuadrático del denominador de los dos polos complejos conjugados. Entonces ahí en la resolución del 4.4, lo que planteé yo en la resolución fue dos formas de atacar el problema de ese término que tiene los dos, el término cuadrático y el cero en el numerador, ¿no? Espera a ver si lo tengo acá a mano, te lo muestro. Dale. Igualmente, mientras, Immanuel, yo lo que te decía Sí, es que vos ahí tenés las funciones de transferencia, ¿no? sí, sí, sí. Entonces vos en definitiva multiplicás esa función transferencia por la entrada, que en Sí. este caso sería un escalón, 1 sobre S. 1 sobre S, sí. Cuando vos te fijás, para el caso A, para cualquiera de los casos, si te fijás en la tablita, vos tenés expresado S por cómo te queda la respuesta. Fíjate en la tablita que tenemos nosotros, porque ahí Sí. estoy buscando, en la tabla que les dimos nosotros, Sí, yo me fijé particularmente en eso. Fíjate en la hoja, ahí te digo.
Acá. Fíjate en la página 3. Fíjate, vos tenés en el último, dice funciones exponenciales con trigonométricas. Sí. Si te vas a la última, tenés justo el caso A. A ver, o cualquiera de los casos. Fíjate que omega n es 1, en chi es 0,1, y vos vas evaluando eso. Ahí la tiene igual. Gracias, igual. Sí, justo la estaba viendo también. Ahí está. Yo estaba mirando en el papel. Entonces ahí la tenés directamente. Y claro, cuando vos querés encontrar, para ver la ubicación de los polos y hacer esta relación que veíamos de cómo se relaciona una respuesta subamortiguada en función de la ubicación de los polos, sobreamortiguada en función de la ubicación de los polos. Esto lo dio hace mucho Daniel en la teoría, están todas las grafiquitas del comportamiento. Vos ahí directamente encontrás la ubicación, no tenés que hacer fracciones simples. Eso era lo que yo te quería decir. Claro, sí. Y si no, te muestro lo que te decía. Ay, no llegué a leer lo que dijo. Fíjate que acá, ¿no? Lo que nos queda es la función de transferencia, ¿no? del ejercicio 4.4, que tiene los dos polos complejos conjugados. Y acá tenés la entrada en escalón. Entonces, cuando vos descomponís en fracciones simples, te queda un término que depende de S, ¿no? Del escalón de entrada, y un término que depende de los dos polos complejos conjugados. O sea, hay distintas formas de resolverlo. Algunos, por ahí, si agarras un libro de matemáticas, directamente te va a descomponer las fracciones simples con los polos complejos conjugados, con cuestión de que cuando te pones a trabajar con las partes imaginarias te agarras un peludo cósmico. Es que estaba haciendo eso y por eso... Eso no vas a llegar nunca a resultar. Entonces, este término, o sea, una forma de hacerlo es, vos tenés dos transformaciones que son claras, que creo que lo vas a encontrar en las tablas, en función de la parte real y la parte imaginaria, que vos tenés, si vos tenés S más la parte real dividido S más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que esta expresión la podés llevar a esa forma tranquilamente, ¿no? Eso te queda una exponencial de la parte real por t menos la parte real por t por el seno de omega t. Y si tenés omega sobre el mismo denominador, tenés e a la parte real por t por el coseno de omega t. Entonces, en esta expresión lo que hacemos es dividirlo en dos. Una que me quede la constante por el s más 0,6, que sería esta parte. O sea, me saco la constante afuera, me quedo con el s más 0,6 y me va a quedar un 0,6 dando vuelta que tengo sumado acá dividido el mismo denominador. Como para sacar el coseno tengo que tener el numerador omega, o sea, la parte imaginaria. Pongo la parte imaginaria y divido por la parte imaginaria. Entonces me queda un s más 0,6 dividido s más 0,6 al cuadrado más 2,939, que sería esta, que esto me da e a la parte real, que sería e a la menos 0,6 por el seno de la parte imaginaria por t. Y esto que está acá me queda una constante multiplicada por e a la menos sigma t por el coseno de omega t, que sería esta parte de acá, ¿no? Este término que tenemos acá, este número, sería el producto de esto por los 0,314 que tenés acá de constante del sistema. Esta sería una forma. Y la otra forma es cuando vos tenés una transferencia con un 0 y los dos polos complejos conjugados, la transformación directamente la podés escribir de esta manera, en función de la parte real y de la parte imaginaria y la posición del 0. La raíz cuadrada del 0 menos la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado dividido la parte imaginaria al cuadrado por la exponencial de menos la parte real por t por el seno de la parte imaginaria por t más un ángulo de desfasaje, y ese ángulo de desfasaje es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la diferencia entre el 0 y la parte real, ¿no? Esta expresión que tenés acá y esta expresión que tenés acá, las dos te dan el mismo resultado, que es esta curva que tenés acá abajo. O sea, tanto expresada de esta manera o expresada de esta manera, vos tenés la misma solución. Estos serían los dos métodos más clásicos para resolver los términos cuadráticos, ¿no? Bien, perfecto. Sí, Walter, lo había visto, pero no lo seguía bien, así que perfecto, gracias. Una consulta sobre esto mismo. Sí.
capaz lo dijiste y no entendí. O sea, vos tenés el tita de ese, o sea, ya multiplicaste por el escalón el 1 sobre ese, Que sería esta expresión que y tengo te acá. queda esa misma, el 2,826. Mm. Y digamos, hacer fracciones parciales, ¿Sí? Me va a quedar Con una constante sobre S, sí. más otra constante por S más otra constante sobre los dos polos complejos conjugados, ¿no? Sobre el polinomio cuadrático. Eso lo puedo hacer los usando el residuos. teorema de los residuos con el límite, o lo puedo hacer especializando en algún punto en particular para llegar a un sistema. O sea, yo tengo que determinar esta constante, ¿no? Tengo que determinar esta constante Sí. y este cero, ¿no? Yo tengo tres incógnitas. Entonces yo podría especializar, o sea, desarrollo el denominador en las dos expresiones, ¿no? Este 0,314 me va a quedar multiplicado por o sea, esta constante me va a quedar multiplicada por este polinomio, y esta constante más este cero me va a quedar multiplicada por ese, ¿no? Como los denominadores son comunes, para todas las condiciones de S, este valor 2,826 va a tener que ser igual al numerador que me queda acá, ¿no? Entonces, si Sí. yo especializo en tres valores distintos de S, ¿no? Voy a tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Esta constante y este cero. Resolviendo ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, tendría que llegar a esta expresión que tengo acá. Está bien. O sea, pero lo de los residuos lo uso solo para el polo en el origen. No, lo podrías usar para los otros también. Lo que pasa es que la ecuación para los polos complejos conjugados, los residuos, no lo podés sacar. O sea, lo podés sacar si vos especializaras, como dijo recién tu compañero, que escribieras esto como una constante sobre S más alfa más J beta, qué sé yo. Como los Claro, polos. sí, yo lo hice, o sea, lo hice así con tres polos, digamos. O sea, Está un bien, polo en el tema es origen que y después dos. tenés que trabajar con variable compleja para poder llegar a una expresión con senos y cosenos que a mí nunca me salió. Sí, Pero o sea, me fui directo al tiempo y ya te quedan unas cosas. vi que me quedaba una expresión más o menos de conjugados y eso, y busqué, digamos, una No, fórmula pero y ahí, encontré, pero ahí ya tenés que empezar a meterte con identidades trigonométricas, te metes en un campo que es bastante complicado de transitar. Por ahí, esta forma o la que planteamos recién, trabajás siempre con valores reales y no te metes en la álgebra compleja, que realmente es más complicado de resolver, ¿no? claro. Una pregunta más, o sea, yo sacaría el residuo del polo en origen y me quedaría más una constante por Sí. ese. Por ejemplo, imagínate esta situación. Tres incógnitas serían, no Sí, las sí, veo. el tema es así. O sea, vamos a poner, tengo 2, no me acuerdo cuál era el número. 826. 826. Bueno, y acá tengo el denominador cuadrático, que se supone que tendría que ser el mismo denominador cuadrático acá. Entonces yo tendría, si lo escribo al principio, me quedaría A sobre S más Cambia B. de pantalla. Ah, bien. Walter, perdón. No, sí. Ya porque ibas a estar escribiendo. Sí, ahí, sí. ahí está. B por S más D sobre Ah, está bien. S está bien. cuadrado, ¿no? Claro, pero A lo puedo sacar más fácil con los residuos. Sí. Pero, Walter, que el D no va dentro del paréntesis. Sí. Sí. O sea, qué sé yo, lo podés escribir como quiera. No cambia mucho. Qué sé yo. Vamos a poner si lo querés escribir así. Finalmente A va ver, a tener. cuando encuentres el valor, si no vas a tener el D, va a ser en definitiva lo que él. Claro, podés plantearlo así o como lo hizo Walter, es un factor común el B, lo que hizo él. Claro. Es lo Claro. mismo. Bueno, entonces Cuando lo que hagas vas a. la equivalencia te va a dar igual. Por eso, lo que vas a llegar es que vas a tener una expresión acá que va a ser A por el S cuadrado, qué sé yo, más B por S cuadrado más D por S, ¿no? Todo sobre S por el S cuadrado, ¿no? Como acá estos denominadores van a ser comunes, esto va a ser igual a 2,826, ¿no? Entonces si hago S igual a 0, se me van ahí estos dos términos, entonces me va a quedar que 2,826 va a ser igual a por
los términos constantes, los términos en S se me van a desaparecer y me queda acá, no me acuerdo cuál era el número que tenía de término constante, 9, ¿no? A por 9. Tiene que ser igual a por 9. Bueno, de acá despejo que A tiene que ser 2,826 dividido 9. ¿No? Y después, bueno, tomo cualquier otros dos valores, que yo, S igual a 1 y S igual a menos 1, y reemplazo en la ecuación y voy a llegar a una ecuación en donde 2,826 va a ser una función de A, B y C. Walter, Y- no se está viendo, pero igual. se Ah, entiende. bien. Estoy con el problema de la... O sea, de acá voy a sacar una condición que va a ser función de A, B y C. Y de acá voy a sacar otra condición que va a ser también función de A, B y C. O sea, acá A ya lo tengo. Y bueno, de estas dos ecuaciones que está acá saco B y C. Y llego a la condición anterior. Generalmente cuando uno aplica residuo lo que hace es especializar en cada uno de los polos acá, ¿no? Si tiene todos polos reales, pone la frecuencia de un polo, la frecuencia del otro polo y se le van anulando los términos y no le queda un sistema de ecuaciones, sino que directamente puede ir despejando los coeficientes. Acá como son complejos conjugados, tendría que reemplazar por un S que fuese complejo y volvemos a la misma situación de calcular los residuos con valores complejos, ¿no? Entonces, haciéndolo de esta manera, yo llego acá a dos sistemas de ecuaciones con coeficientes reales, no con coeficientes complejos, ¿no? Y puedo resolverlo. Y de ahí llego a poder plantear esta descomposición que dijimos acá, ¿no? Perfecto, se entendió. Gracias. Bueno, te hago unas preguntas de este ejercicio, Walter. Sí. Una es, al principio, el ejercicio te pide que consideres el sistema de lazo abierto, determina la inclinación del barco en régimen permanente para un par debido al oleaje constante. Sí. Ahí, digamos, o sea, te está diciendo que tomes el sistema de lazo abierto, pero en sí, ahí, si querés hacer salida sobre el par, sería G sobre 1 más No. G por Estamos C. al lazo abierto. Al lazo abierto tengo la perturbación y no tengo ni compensador ni realimentación. Tengo el barco y tengo la ola. Y no tengo otra cosa. Ah, está bien. Eso es a lazo abierto. Yo agarro el barco, le aplico un torque y veo cómo se bambolea el barco con el torque que le apliqué. Y después, bueno, pongo en funcionamiento el sistema de estabilización y lo vuelvo a empujar y me fijo a ver si mejoró o no mejoró a partir del control. O sea, Lo que va a pasar al lazo abierto es que yo no voy a tener esta señal de control, de compensación que tengo acá. La ola directamente le va a pegar al barco y voy a ver la salida. O sea, no sé dónde está el barco y no tengo forma de compensar el efecto. Claro, está bien. No sabía por qué. No, por eso. Después el resto de los análisis que se hacen ya se hacen con el sistema de lazo cerrado, ¿no? Bien. Ese, y después me pareció que en el gráfico que se comparan, digamos, las dos formas de hacer la antitransformada de Laplace. Sí. Ahí. Las formas quedaron iguales, pero... Acá tenés dos condiciones. Esto es en grados, fíjate que acá dice grados y acá dice radianes. Ah, perfecto. Porque, qué sé yo, pensar en radianes me cuesta un poco más que pensar en grados. Entonces, sí. Multiplicamos por 180 y dividimos por 2pi y sacamos cuál era la inclinación en grados, ¿no? Excelente. Eso. ¿Qué tal? Perdón, ahí cuando dijo a lazo abierto, sí. ¿Puedes subir un segundo? Hasta ahí. Sí. Que quería preguntar respecto a eso. ¿Dónde está el diagrama? Sí.
¿No sería solamente quitar el sensor al lazo abierto? Sí, lo podés hacer. No, porque si quito el sensor solamente y dejo esta parte, esto, ¿no? Lo único que va a cambiar es que no tengo realimentación. O sea que todo lo que yo ponga acá va a estar afectado por el controlador y se va a sumar acá. O sea que voy a ver una cosa que no tiene nada que ver con lo que realmente quiero ver. A menos que yo tenga un mar planchado que no tenga olas, con lo cual esta señal no existe, y yo pongo acá a la entrada, sin la realimentación, una señal que me provoca el mismo par en esta señal que me provocaría la ola que yo estoy analizando. Pero no sé, no tiene sentido lo que estamos planteando, ¿no? No, acá la idea, lo que decía Walter es claro. Él quiere analizar el balanceo, por tanto le ingresa una ola, porque al sistema le entran olas. Como está claro ahí, el sistema es el barco. Cuando hablamos del sistema lazo abierto, estamos hablando del barco. De la planta solamente. De la planta solamente. ¿Sí? No confundamos más. Después, cuando en el segundo parcial vamos a abrir el lazo, quizás abrir el lazo, de un lazo ya previamente cerrado. Otra cosa. Esto a lazo abierto. Es el barco, la planta. Solo la planta, bien. Disculpa, hago una pregunta de algo que pusieron acá en el chat. ¿Viste las tablas de transformada de Laplace, el de funciones exponenciales con trigonométricas? Sí. Dijeron que puede ser que el desfasaje en realidad vaya sumando en vez de restando. Después lo chequeo bien y de última se los mando. Me fijo bien. N cuadrado arriba nomás. En el otro va restando. Para mí no, ¿eh? Para mí la tabla está bien, ¿eh? Estoy seguro. Walter, que te vuelvo a molestar. Sí. Con el mismo ejercicio, ¿viste? El primero que te pregunté del parcial. Sí. Recién estuve repasándolo y puede ser que todavía te siga faltando una ecuación para resolver. Y tengo dos temperaturas incógnitas porque una de alguna manera depende de la potencia que estés disipando. O sea, la temperatura a la cual va a llegar la resistencia no es un problema porque no acumula energía la resistencia. A ver, es que el problema sigue siendo para mí la temperatura en la recámara 1. Porque según tu no, planteo, pero la temperatura en la recámara 1 la podés ubicar. Porque dijimos que lo que teníamos era la siguiente situación, ¿no? Teníamos acá el generador de potencia. Acá teníamos la temperatura a la cual estaba la resistencia. Sí. ¿No? Como no tenía masa, ¿no? De alguna manera no teníamos ninguna capacidad térmica acá. Tenemos la resistencia tita RC, ¿era? No, tita R. Acá tenemos la capacidad térmica del recinto 1, sobre el cual tenemos la temperatura 1. Sí. Acá tenemos la resistencia, la otra tita R1. Esto sería C1. Esto es C2. C2. Arriba hay la temperatura 2. Acá tengo la temperatura 2 y acá tengo una tita R2 al ambiente. No, la temperatura ambiente, esto sería la potencia, la temperatura ambiente y la potencia son variables externas, yo no las puedo modificar internamente. O sea, no puedo modificar la temperatura ambiente se va a modificar en la medida de que yo considere de que esto es un volumen constante y pusiera, en vez de un generador de tensión, pusiera un capacitor.
¿no? Ahí sí podría cambiar la temperatura ambiente desde la potencia. Considero la masa del aire de la atmósfera. No, ¿no? yo creo que lo que está preguntando Ezequiel acá puntualmente me parece, ¿eh? A ver, Ezequiel, vos tenés, como lo dibujó Walter, vos tenés potencia, un generador de corriente, para nosotros un equivalente. Sí, esta potencia va a ingresar, esta potencia va a ingresar a ese nodo. Ahí y llena de la temperatura de tensión, la temperatura sobre la primera recámara. Se acabó. Eso está forzado. Es que eso está bien, eso lo entiendo y seguí el planteo que hizo él. Lo que planteamos acá es que la potencia que nosotros estamos ingresando, si hacemos la suma de potencias acá de corriente en este nodo, ¿no? Va a ser igual a la derivada de esta temperatura multiplicada por la capacidad térmica. Si lo planteamos en Laplace me va a quedar S por T1 por C1, más la diferencia entre estas dos tensiones dividido esa resistencia. Perfecto. T1 hasta ahí vamos bien. Menos T2 dividido θ R1. ¿No? Sí. La ecuación para este nodo es que esta potencia que está entrando acá, parte se mete a calentar el aire del segundo recinto y parte se va para allá para disiparla en el ambiente. Sí. Entonces va a quedar T1 menos T2 sobre θ R1 va a ser igual a la derivada de la tensión de la temperatura T2 multiplicada por C2 más T2 menos TA sobre θ R2. Esto me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo podría despejar T1, o sea, vamos a suponer, me va a quedar T1 igual a una G1 por P más una G2 por TA. ¿No? Y voy a poder también despejar T2 como una G3 por P más una G4 por TA. Como ahí vos, si mal no recuerdo en el ejercicio, de alguna manera la salida es T2, y vos si tuvieras que plantear un diagrama en bloques para esto, ten en cuenta, o sea, tu salida va a ser esa T2. Entonces te conviene meter lo que encuentres, poder reemplazar T1 dentro de la ecuación asociada. Sí, qué sé yo, despejaste uno de acá. Claro, despejás La ahí, metés ya lo dentro de metés esta en la ecuación y de otra, acá y ahí sacás vas. T2 como función de P. Exacto. Y de TA. Está bien, considerando TA 0 en este caso porque busco la... Por eso, si buscas la transferencia si buscas esta transferencia, haces esta igual a 0 y listo. Ahí va, listo. Joya. Ahí sigo a partir de ahí. Gracias. Bien, bárbaro. Perdón, quería preguntar nuevamente sobre este tema de la transferencia de lazo abierto. Sí. Igual me quedó la duda, porque cuando actúa una señal cualquiera de perturbación o de entrada, la transferencia de lazo abierto sería esta señal que entra a mi planta en comparación con en relación a la salida. No, eso volvemos a la... Voy a presentar un segundito para mostrar porque... A ver, bueno, dale. No sé si... y ya le... Porque sí me tiene un poco confundido eso. Entonces, ¿se ve la pantalla? Sí. Acá tengo la entrada de referencia, un sistema abierto, ¿sí? Sistema de control de lazo abierto. Pero eso es otra cosa. O sea, cuando nosotros planteamos la respuesta de la planta a lazo abierto, es la respuesta como si vos ingresaras desde la señal de control y miraras qué es lo que pasa a la salida. ¿Se entiende? Perdón, ¿me puede repetir? Cuando nosotros planteamos... espera, vamos a dibujarlo así se queda claro. A ver ahora. Ahora sí.
Estás muteado, Walter. Ahora lo arreglo. Bueno, lo que está planteado en el ejercicio es que yo tengo la transferencia del barco, ¿no? Yo tengo la transferencia del barco que es GDS, ¿no? Que tendrá una constante y un par de polos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esta es una relación que me da la respuesta del ángulo de inclinación del barco respecto de un torque que le estoy aplicando a la entrada, ¿no? Entonces yo tengo un bloque en donde tengo torque a la entrada, tengo esa transferencia GDS y acá a la salida tengo tita. Eso es el barco. O sea que este barco, dependiendo del tipo de señal que yo aplique acá, voy a tener una determinada respuesta para el ángulo. Entonces quiere decir que si yo aplico un escalón acá, lo que me da como resultado es una señal amortiguada, subamortiguada, que en algún momento va a parar. Como yo estoy aplicando un torque, un par constante, significa de que el barco me va a quedar con un ángulo residual a la salida. O sea que el barco, que originalmente estaba así, cuando yo le aplico el torque me va a quedar inclinado este ángulo, ¿no? Eso es el barco. Eso es el barco a lazo abierto. Le aplico torque, me da ángulo. No tengo otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Ahora yo quiero hacer un control de estabilización a partir de las aletas. Entonces, ¿qué hago? El torque que va a entrar al barco, ahora, va a estar conformado de dos señales. Una señal que viene provocada por el oleaje. Este torque sigue siendo el mismo torque que yo tengo acá. Lo que pasa es que yo ahora ese torque lo voy a conformar de dos señales. Un torque de perturbación, vamos a llamar TP, y un torque de control, que lo vamos a llamar TC, ¿no? La idea es que cuando acá aparezca un torque de perturbación, por ejemplo en forma de escalón, ¿no? Desde acá, ¿no?, se sume o se reste una señal que compense ese torque de perturbación de manera tal de que acá lo que yo voy a tratar de buscar es que acá haya cero. ¿Por qué? Porque si yo logro que ahí haya cero, el ángulo acá va a ser igual a cero. Eso lo puedo lograr y no sé si lo puedo lograr. O sea, dependerá de las características del lazo de control. Entonces, para generar este torque de control, yo lo que hago es censo la posición, el ángulo del barco a través de un sensor H. Lo comparo con una referencia, con un ángulo deseado, tita deseado, que va a ser igual a 0, porque yo quiero que el barco esté derecho, no que el barco esté a 45 grados. Y ese error que tengo acá, se lo voy a aplicar a un compensador, ¿no? Con ese compensador yo voy a tratar de generar este torque que va a producir la aleta, o sea, el ángulo de incidencia de la aleta sobre la superficie del mar va a generar, a porción del ángulo que yo apliqué, va a generar una fuerza, ¿no? Ese fluido con el ángulo de incidencia de la aleta va a generar sobre la aleta una fuerza. O sea que si yo de alguna manera ubico la aleta del lado de babor en un sentido y el del lado de estribor en otro sentido, esas fuerzas van a ser en sentido contrario y me va a generar sobre el eje del barco un par, ¿no? Entonces yo tengo el barco así, tengo una aleta de este lado, una aleta de este lado. Si yo quiero generar un torque de compensación, yo puedo hacer que acá me aparezca una fuerza en este sentido y acá me aparezca una fuerza en el sentido contrario, ¿no? Para provocar que finalmente tengo un par en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que va a tratar de hacer este par, o el valor que tenga, es compensar el efecto de esta perturbación que yo tengo acá, ¿no? A veces lo voy a poder lograr, a veces no lo voy a poder lograr. Lo que tendría que pasar es que el ángulo que me va a dar como resultado el hecho de que yo aplique la misma perturbación que tengo antes, porque como tengo un lazo cerrado, el cuento que nos vendieron a todos
nosotros los que trabajamos en control, que el lazo cerrado mejora las condiciones de funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, se supone que si yo genero un lazo cerrado de estas características, el efecto que va a tener esta perturbación sobre la salida va a tener que ser menor que el que producía esta perturbación solamente si no tengo ningún tipo de control de estabilización. O sea, lo que quiere plantear el ejercicio es eso, que yo mire cuál es el efecto que va a producir ese par de la ola si yo tengo el barco y no tengo control de estabilización, y compararlo con el efecto que me produciría en el barco la misma perturbación, pero con el sistema compensado con las aletas. O sea, lo que plantea el ejercicio es eso. Entonces, cuando yo analizo la respuesta del barco al lazo abierto, analizo esto. No analizo esta transferencia al lazo abierto, porque esto es el sistema ya controlado. Yo quiero ver qué es lo que hace el barco si no tuviese control. En este diagrama yo no puedo ver qué es lo que hace el barco si no tiene control. La única forma que tengo es agarrar una tijera, cortar este cable y listo. Sé lo que hace el barco si no tiene control. Sí, ahora sí. Ahora quedó más claro. Gracias. No escucho demasiado ruido. Me podría decir alguien si todavía estoy conectado, porque no. Sí, está conectado. Bueno, sí. no sabía si me había salido de circulación o había todo demasiado quieto. Ahora lo veo, Sergio. Yo a mí me está dando el solcito así acá, ¿viste? Como... Medio ciega. No, y me está dando sueñito, así que pregunte. Bueno, sí. Bueno, ya tenemos 4 minutos ya para las palabras finales. Tenemos un rato más todavía. Sí. ¿Te pixelaste? Sí, en un momento te habías pixelado, Walter. Apareció un efecto, pero volviste. Te atrapó de Matrix. Sí, no, el tema es que estoy acá, donde estoy ubicado ahora, estoy medio alejado del Wi-Fi y a veces como que pierdo. Tengo un par de paredes entre medio que me atenúan bastante, y a veces engancho y a veces no. No sé el puntaje, sí, son 2 ejercicios. No sé si, Sergio, tenés claro cuánto va a ser el puntaje de cada ejercicio. Y si lo tenemos, no importa. Si lo tenemos claro. El lunes lo vas a encontrar. Y tampoco sé si son 2 ejercicios, no sé. Vamos a ver. Lo único que va a ser fácil. Fácil de corregir, sobre todo. Y son muchos, así que bueno. Traten de hacer lo más prolijo posible. Nosotros no tenemos problema que sea carpeta abierta, ya no hay problema ahora, está todo bien, carpeta abierta, software abierto, llamen a programadores para que estén en línea, no hay problema. Mientras el resultado esté, y como dice Walter, que quede bien expresado en la hoja, que nos escanean o que nos sacan fotos, tengan algún programita para que esas fotos queden en un solo PDF. No se aceptan fotos, recuerden, se aceptan PDFs que contenga el parcial. Y traten de ser lo más claro posible, ¿no? Sí. No, podemos decir, no obvien nada de lo que ustedes usaron para resolver el ejercicio, que conste todo en la hoja, porque la única información que nosotros tenemos respecto de cómo ustedes resolvieron el ejercicio es lo que está escrito en la hoja, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que ustedes hayan resuelto parte del ejercicio a través de algún programa o algo, pero de alguna manera tiene que estar plasmado en la hoja, porque finalmente nosotros llegamos a una situación donde se supone que el ejercicio tiene continuidad, y de repente vemos el resultado y no sabemos cuáles fueron los pases mágicos que ustedes realizaron para
llegar al resultado. De última, pongan, escriban, a partir de esta ecuación, lo que se debe hacer es esto, y yo usé el programa y para que me diera eso. Lo importante es que si usan cosas que hicieron con el programa y que no plasman sobre la hoja. Y no está escrito en la hoja, peguen el script que usaron en el programa, o sea, qué instrucciones del programa usaron, porque si no, nosotros tenemos que suponer que esos resultados no tienen fuente, o bueno, de alguna manera no salieron de ninguna cuestión personal, ¿no? Que cayeron del cielo, Y con respecto a los bodes, tratan de usar 2 o 3 colores. Que la TLH, la transferencia la transferencia final, el GP, usen colores distintos, vaya. Que se vea bien, que se entienda, que quede bien claro a qué frecuencia están los cortes, ¿sí? Las singularidades, que se vean bien. Porque a veces en el afán de poner todo, de plasmar todo en las últimas media hora, te juro que a veces no querés decir qué quisieron poner. Sí, entonces, por ahí hay ciertos casos en que los bodes por ahí en cierta parte de frecuencia se superponen el del lazo abierto del lazo cerrado, y por ahí nosotros no podemos seguir el gráfico porque no sabemos por dónde continuar, y si realmente están siguiendo por una línea que está dibujada o se la comieron y no está. O sea, no. Tal cual. Chicos, recuerden, bueno, en mi caso particular, pues ya ahí me veo el fin de semana. Yo sé que muchos van a poder ponerse a estudiar, pero recuerden que tenemos familias que el fin de semana, en lo posible, y no sabemos si yo no sé, dependiendo del estado de mis niños, por ahí no es tan fácil contestar, así que traten de que las dudas sean... Sí, de acá al viernes. Resuelvan de acá al viernes. En mi caso personal.